damos ya la bienvenida a nuestro psicólogo y educador social Francisco José Monge López. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, feliz Navidad. Igualmente, Francisco. Bueno, pues si en la última entrega hablábamos de los trastornos de la coordinación motora, hoy abordamos otro campo afectado pues en el espectro de la comunicación. Se trata del tartamudeo o tartamudez. O disfemia, que es el término, digamos, más científico, ¿no? Sí. Sí, vamos a abrir un pequeño bloque con 2 sesiones sobre trastornos de la comunicación y empezamos hoy con un trastorno bastante común, que sería la tartamudeo o disfemia. Bueno, pues como siempre empezamos hablando de datos, intentando aproximarnos a una definición acertada, porque es algo que creemos que conocemos muy bien, pero seguramente haya muchas cuestiones, ¿no?, que observar o que abordar, ¿no? Sí, lo primero que llama la atención es el hecho de que esté incluido en el manual de los trastornos mentales, ¿no?, o trastornos psicológicos, ¿no? Hay polémica con respecto a eso, porque claro, supone darle una entidad de gravedad que verdaderamente el trastorno por sí no tiene. Es decir, si lo comparamos con otro tipo de trastornos como de los que hemos estado hablando aquí, no hablamos de una cuestión grave. Evidentemente sí puede tener consecuencias psicológicas, emocionales y sobre todo sociales para la persona importantes, ¿no?, pero no es un trastorno en sí que revista de esa gravedad. Entonces, digamos, darle esa entidad supone quizá estigmatizar a las personas con este tipo de déficit, ¿no? Es una cuestión polémica. De hecho, para hablar del tartamudeo debemos previamente haber descartado, ¿no?, que un médico pueda descartar que estemos ante un defecto físico del habla o, por supuesto, algún tipo de trastorno mental, ¿no? Por supuesto, todos los trastornos psicológicos tenemos que descartar antes la cuestión médica o fisiológica, ¿no? Es decir, que no haya ninguna de las partes que intervienen en el aparato fonador afectadas con alguna anomalía, ¿no? Una vez que descartemos eso, sí podemos hablar de tartamudez y, por supuesto, tendría una causa psicológica, ¿no? Y sin embargo se aprecia una diferenciación de sexos y cierto componente genético, ¿no? O sea que sí que todo no está en el ámbito propiamente psicológico. Bueno, mientras la ley no nos permita manipular genéticamente a humanos, esa cuestión está ahí un poco, no lo sabemos, ¿no? Es decir, de padres tartamudos surgen hijos tartamudos, por herencia, por aprendizaje. Bueno, esa cuestión está ahí todavía por discernir, ¿no? Evidentemente los teóricos del conductismo pues aluden al factor conductista y a lo que es el aprendizaje, ¿no? Si mi padre es tartamudo, yo aprendo a hablar como él, ¿no? Sin embargo, los partidarios más de la neurobiología pues sí aluden a factores genéticos, ¿no? Eso todavía está ahí un poco en el aire, ¿no? Sin embargo, de cara a lo que es la detección y la intervención nos importa bien poco la causa, ¿no? Siempre que se pueda detectar a tiempo e intervenir. Hacemos un poco de historia, Francisco, si te parece, en cuanto a los métodos para remediar este problema. Podemos incluso retrotraernos hasta la antigua Grecia, ¿no?, hasta el mundo grecolatino, bueno, y sin embargo el enfoque, la mentalidad sí ha cambiado, ¿no?, en la historia reciente. Sí, fíjate que nos tiramos para atrás hasta Aristóteles, ¿no? Aristóteles ya hablaba de la tartamudez y él le daba una causa muy concreta y que se ha mantenido casi hasta el siglo XIX, ¿no? Él hablaba de un problema en la lengua, ¿no? La lengua, digamos, que era más lenta que el pensamiento, ¿no? Es una idea que se tiene muy arraigada en los tartamudos, ¿no? Es decir, los tartamudos es simplemente porque piensa muy rápido y el aparato fonador no va al mismo ritmo, ¿no? Bueno, eso es un mito quizá asociado con causas reales, ¿no? Porque si efectivamente hablamos de que alrededor de los 3 años el niño sí tartamudea de forma evolutiva. Hay un tartamudeo normal, evolutivo, y que es perfectamente lógico teniendo en cuenta que el niño va aprendiendo un vocabulario y tiene que ensamblar todas esas palabras que ya saben en una frase, ¿no? En una frase en español, en nuestro caso, ¿no? El español es un idioma difícil de aprender y de conjugar, ¿no? Podemos preguntarle a cualquier extranjero que viene aquí a aprender el español, ¿no? Muchísimo vocabulario, muchas desinencias verbales, muchas conjugaciones, muchos tiempos. Entonces el niño duda a la hora de empezar a formular todas esas frases. Por lo tanto, ese tartamudeo evolutivo, podríamos llamarlo, es lógico, ¿no? Y más allá de ahí sí podemos hablar de un problema. Como decimos, pues en la historia moderna hemos pasado de querer erradicar por cualquier medio posible el problema, la disfunción o el defecto, podríamos decir, a tratarlo, pero partiendo de la aceptación, ¿no? Sí, efectivamente era la pregunta que me estaba haciendo antes y al final me he ido por las ramas y he respondido otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente, la idea ya en la antigua Grecia y casi hasta finales del siglo XX
la idea de la intervención era aumentar esa fluidez verbal, ¿no? Es decir, ese tartamudo luchaba contra su enfermedad por poder pronunciar sonidos, por poder coger agilidad en el habla, ¿no? Y bueno, a finales del siglo XX hay un cambio en toda esa orientación en cuanto a la intervención, ¿no? Es decir, hay ciertas investigaciones, por lo menos ciertos teóricos, que soslayan que el 90% del tartamudeo se produce por ese esfuerzo por no tartamudear, ¿no? Un poco paradójico, ¿no? Es decir, el tartamudo se pone nervioso porque no es capaz de pronunciar, y esa misma lucha para pronunciar un sonido, pues un poco produce un círculo vicioso y aumenta la tartamudez, ¿no? Entonces se cambia radicalmente un poco el enfoque de intervención. Quizá no tanto las técnicas, pero la idea se basa más en la aceptación, ¿no? Es decir, que la persona acepte su trastorno en vez de que intente luchar contra ella, y a partir de esa aceptación va a producir una relajación mucho más en la persona, y a partir de ahí cualquier técnica de intervención va a ser mucho más efectiva, ¿no? Porque parte de esa aceptación y de esa tranquilidad que va a tener esa persona, ¿no? El tartamudeo básicamente son nervios y ansiedades, ¿no? Sobre todo en situaciones sociales. Algo que queda perfectamente reflejado pues en el primer fragmento de la película que hoy nos va a servir como guía, El discurso del rey, esa oscarizada cinta que has elegido muy acertadamente para ilustrar pues este problema, este defecto. Así que nos vamos a quedar con este primer extracto y, Francisco, si te parece, enseguida volvemos y lo comentamos. Por supuesto. Brillantísima interpretación de Colin Firth, algo a lo que nos tiene acostumbrados por otra parte, ¿verdad? Nos permite asistir a las diferentes etapas, ¿no? de este trastorno, de esta disfemia, y cómo poquito a poco pues va superándolo con esas sesiones tan particulares, ¿no? Sí, la película causó bastante impacto entre las asociaciones de tartamudos y logopeda en general, porque claro, quizás ha sido la primera vez, el Minio no puede hablar mejor de ello, ¿no?, que se trata este trastorno de forma seria y pedagógica, ¿no? Mientras que el tartamudo siempre había sido una figura bastante cómica en muchas películas o muchas series de televisión en general. En este caso nos habla del tartamudo con su situación personal, con su drama personal que después veremos, y nos habla de toda una serie de sesiones terapéuticas para trabajar eso, ¿no? Sobre todo el esfuerzo de superación que tiene que hacer esa persona. En el contexto de la película vemos a una persona que está condenada a vivir situaciones sociales y a vivir de lo que habla, de su oratoria, ¿no? Evidentemente una persona tartamuda no se dedicaría a la política o estaría, en tu caso, presentando un programa de televisión, ¿no? Pero en el caso del personaje que vemos ahí, pues es un personaje de la nobleza que no le queda otra, ¿no? Y de ahí ese trauma que vive pues en situaciones como esa, en un estadio con 30-40.000 personas escuchándolo, ¿no? Nos quedamos con esos segundos, ¿no? Previos, esa incomodidad, ese silencio terrible, sobre todo para la persona, ¿no? El trabajo sí, que le cuesta vocalizar, comenzar a hablar, precisamente, como dices, por esa presión tan grande, ¿no? Claro, no es incomodidad, es pánico, podríamos hablar, ¿no? Sí, sí, esa pues, angustia absoluta. Claro, imagínate, si a un tartamudo puede llegar a tener fobia social, al hablar con 2 o 3 personas, imagínate claro. en estos casos, ¿no? Bueno, pues si te parece, hacia esa definición podemos establecer, ¿no? Una serie de rasgos, de características que nos ponen frente a la tartamudez. Bueno, vamos a hablar de 3 aspectos definitorios de la tartamudez, ¿no? Por un lado, el déficit en la fluidez y en la estructuración temporal del habla. Es decir, hablamos de personas que repiten sonidos, que tienen problemas para pronunciar ciertos sonidos, que tienen tics o muecas que dificultan esos sonidos, pueden alargar algunos sonidos. Todo este tipo de síntomas son característicos de la tartamudez, aparte de, por supuesto, los 2 rasgos que definen a todos los trastornos, ¿no? Es decir, la afectación a distintas áreas de su vida, pues al ámbito laboral, al ámbito académico, al ámbito social. Por supuesto, si hay una afectación, hablamos de trastorno. Y, evidentemente, lo que hemos hablado antes, la ausencia de ningún tipo de problema médico, ¿no? De ningún trastorno físico que pueda provocar o que pueda definir ese trastorno. Esta puntualización que tú haces, siempre que no haya déficit del habla o déficit sensorial, bueno, y entonces, si nos encontráramos con cualquiera de estas dificultades, ¿en qué cuadro estaríamos? ¿En qué casos, qué casos nos encontraríamos? Ahí corresponde al ámbito médico la definición del trastorno, ¿no? Hay que ir antes al médico y descartar ese posible
factor orgánico, y a partir de ahí, si no existe ningún defecto en ninguno de los músculos u órganos que intervienen en el habla, ahí habría que ir al psicólogo, habría que ir al logopeda, ¿no? Pero ese factor hay que descartarlo antes. Estos rasgos, por supuesto, vienen acompañados y además esto pues conecta, ¿no?, con lo que decíamos antes y lo que veíamos hace un momentito en las imágenes de esta película, a esa alteración del ritmo cardíaco, respiratoria y a movimientos que no tienen mucho sentido, pero que son fruto de esa tensión extrema, ¿no?, de esa ansiedad. Ese pánico y esa tensión tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces hablamos, por supuesto, de taquicardia, de problemas de ansiedad, de respiración acelerada y de movimiento, de tic, ¿no? Puede ser en la cara, el guiño, el parpadeo, el cierre de mano, la tensión. Las personas tartamudas suelen tener muchos problemas de tensión facial, ¿no? Se le agarrotan mucho los músculos de la mandíbula o de la garganta por el esfuerzo en pronunciar determinados sonidos, ¿no? ¿Y cuándo somos conscientes? ¿Cuándo es el niño o la niña consciente de que tiene una dificultad añadida, más allá de esa etapa evolutiva a la que te referías antes? Bueno, en esa primera etapa de entre los 3 y 5 años el niño no es consciente, el niño está aprendiendo y como cualquiera de nosotros cuando aprendemos algo vacilamos, ¿no?, y dudamos, ¿no? Entonces a partir de ahí no es consciente. Quizás al llegar al ámbito escolar, a partir de primaria es cuando se empieza a ser consciente, sobre todo porque ya no es tan normal que un niño con 6 años siga tartamudeando, ya debería haber desaparecido esa primera etapa de tartamudez, digamos, evolutiva, y a partir de ahí, pues bueno, el grupo de iguales, los profesores, la familia, podemos quizás agudizar ese trastorno, ¿no?, mediante esa presión social. La mayoría de los casos de tartamudez hablamos de niños que han sido muy presionados, ¿no?, y en esa primera etapa de tartamudez evolutiva se le agobia mucho. Niño, sácalo ya, niño, habla bien, así no se dice, y se le corrige mucho al niño, ¿no? Hay estudios al respecto y los niños que sufren demasiada presión en esos primeros años sí pueden cronificarse en esa tartamudez. Pues si te parece, vamos al próximo fragmento, que está directamente relacionado con los motivos, con ese porqué, ¿no?, de las razones que llevan a una persona a tartamudear y a tener un problema de este tipo. Vamos a asistir a una de esas sesiones magistralmente interpretadas por ese tándem que forman, ¿no?, Colin Firth y Geoffrey Rush. Así que nos quedamos con un nuevo fragmento del discurso del rey y enseguida volvemos para analizarlo. Afloran en esta conversación cuando está pues, todo lo relajado que puede esas circunstancias, no solo traumas de la infancia, sino también la carencia absoluta, ¿no?, de una vida social fluida, enriquecedora. Esta persona que se prepara para ser nada menos que Jorge VI, pues tiene ante sí una difícil tarea, ¿no? Claro, fíjate, la revelación última, ¿no? ¿Para qué están los amigos? Pues no sé decirle, seguramente no habrá hablado con nadie en toda su vida de todos estos traumas, ¿no? Estos traumas pues hay que sacarlos fuera, ¿no? Pues fíjate, resumiendo un poco, hablamos de una infancia muy oprimida, con un padre que fíjate que dice que él ha temido a su padre y sus hijos lo tienen que temer a él, ¿no? Imagínate un poco la infancia y los hábitos educativos que le habrá inculcado a esa persona, ¿no? Por supuesto, un zurdo que es forzado a escribir con la mano derecha, ¿no? Existe el mito de que los zurdos son más propensos a la tartamudez. Ese mito no es cierto. Lo que pasa es, claro, hasta hace 4 días prácticamente los zurdos tenían el mito de que estaba mal, ¿no?, de los endemoniados, ¿no?, y se les forzaba a utilizar la mano derecha, ¿no? A partir de ahí pues podemos ver el tipo de represión que viven esos niños desde su más tierna infancia, ¿no? Esa represión es la que produce la tartamudez, no el hecho de ser zurdo, ¿no? Traumas infantiles que hemos hablado ahí, como un hermano que se muere. Y en fin, el no tener a nadie con quien hablar, ¿no? Una niñera que lo maltrataba también, pues todo ese tipo de traumas sí pueden producir y pueden acentuar esa primera tartamudez evolutiva de la que hemos hablado, ¿no? Vimos, por cierto, en relación a las técnicas que comentabas antes, que cantando la persona que tiene esa tartamudez se desinhibe, ¿no? ¿A qué responde esta manera de superar, ¿no? Bueno, responde un poco al objetivo de toda intervención con el tartamudo, ¿no? Que es superar esa ansiedad. En el momento que esa persona se relaja, y si quieres ya entramos en el ámbito de técnicas y de intervención, ¿no? Pues el habla sale de forma fluida, ¿no? El cantar, el balanceo, el controlar la respiración, el eliminar ese feedback auditivo, después lo veremos en el extracto, ¿no? Cuando tú a la persona le
le impides que oiga su propia habla, esa persona mejora muchísimo esa fluidez, ¿no? Porque bueno, en el momento que empieza el primer tartamudeo, esa persona ya tiene una ansiedad anticipatoria sobre lo que va a pasar y se pone más nerviosa y empieza ese círculo vicioso del que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, si tú cortas eso, pues automáticamente la habla se vuelve mucho más fluida, ¿no? Incluso técnicas como... A mí me llama mucho la atención la técnica paradójica que se llama, ¿no? Es decir, el terapeuta fuerza al paciente a tartamudear. Es decir, quiero que tartamudees al principio de cada frase, o al final, o en determinado sonido, ¿no? Y esa paradoja de tener que forzar el tartamudeo hace que esa persona se relaje. Ya no va a pasar nada porque tartamudee, porque me lo están ordenando, me lo están pidiendo, ¿no? Entonces ese tipo de técnicas ayudan bastante, ¿no? Aún se nos escapan cuestiones como la relación entre lo hereditario, lo genético, algunos factores que puedan tener mayor o menor incidencia, pero lo cierto es, Francisco, que en este caso podemos hablar con el trabajo entre el terapeuta y el logopeda de una recuperación completa, ¿no? Sí, incluso fíjate que más de la mitad de los casos existe una recuperación espontánea, ¿no? Sí. Hay incluso actores famosos, por ejemplo Bruce Willis, que fueron tartamudos hasta su adolescencia, ¿no? Y después se han recuperado y no tienen ningún tipo de problema, ¿no? Por supuesto, si reciben ayuda además, el grado de recuperación aumenta hasta el 80%, es decir, que no hay ningún tipo de problema, a no ser que no haya una intervención y una detección temprana, ¿no? Fíjate, los casos de la tartamudez en adultos no son frecuentes porque hay mucha recuperación espontánea y porque si la familia está atenta y lo lleva a un especialista, pues se pueden recuperar, ¿no? Además, en el caso del adulto hay una resistencia especial porque está uno acostumbrado a esa tartamudez, ha tirado la toalla y no se cree capaz de superarlo porque seguramente ya le habrán dado consejos y habrá intentado solucionarlo por su propia cuenta y no habrá funcionado, ¿no? Y se encuentra con muchas más responsabilidades, no digamos ya este personaje, sino cualquier otro ciudadano de a pie, aunque también es tremendamente hostil siempre el patio de colegio, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer para que ese niño, esa niña que tiene este problema pueda superarlo con esas sesiones en manos de un profesional, creando un espacio, un ambiente más cordial, más tranquilo, más relajado en casa, si luego pues en el centro escolar pues tiene que estar pues sometida, ¿no? a la reacción de los niños, ¿no? que digieren tan mal la diversidad, entre otras cosas, porque también habría que educar de otra manera en ese sentido, ¿no? Claro, fíjate que si bien el trastorno no es excesivamente grave, las consecuencias sí pueden ser, sobre todo hablamos de consecuencias de aislamiento social, si esa persona se ríe de ella en fin, o tiene ese miedo por lo que pueda pasar, evidentemente va a cerrar su círculo social, ¿no? Hablamos de que el 80% de los tartamudos están en paro, es evidente, ¿no? En una entrevista de trabajo, imagínate el desempeño que puede tener esa persona, con el estrés y los nervios acumulados de tener que luchar por un puesto de trabajo, ¿no? Pues hay problemas de depresión, problemas de ansiedad, pues una problemática asociada muy importante a lo que sería el propio trastorno, ¿no? Y en cuanto al ámbito de intervención, podemos hablar de un primer paso muy importante que es el preventivo, ¿no? Es decir, cuando ese niño de 3 años empieza a repetir, ya me ha salido incluso, ¿no? Empieza a repetir palabras porque está aprendiendo a conjugarlas simplemente y está aprendiendo el lenguaje, bueno, pues el entorno familiar tiene que intentar ser relajado para que ese niño no sufra directamente, porque esos niños no son conscientes de su problema, ¿no? Es decir, no debemos atosigar al niño para que suelte las cosas, no debemos anticipar la respuesta del niño, no debemos evitar el contacto ocular, que muchas veces pasa porque nos sentimos un poco nerviosos ante esa persona, seguramente nos habrá pasado, todos conocemos a alguien tartamudo, ¿no? Hablamos de 40... corregimos, terminamos las frases... Sí, claro, hablamos de 40 millones de tartamudos en el mundo, es decir, seguramente habremos conocido a alguien, ¿no? Pues hay que dejar que esa persona se exprese, y se exprese dándole el tiempo que necesite, ¿no? Si anticipamos la respuesta, si lo cortamos, o si le privamos de que participe en una conversación con amigos, ¿no? Pues evidentemente ahí estamos estigmatizando a una persona y no dando la oportunidad de que se exprese y de evitar todo este tipo de sintomatología asociada, que es la verdaderamente importante, ¿no? Más que el propio tartamudeo en sí. Una persona que en una situación, decíamos, relajada, en la que se sienta cómoda, puede expresarse con total fluidez, y precisamente ahí se dirige, ahí va el último fragmento que has elegido de la película de Tom Hooper, y con él vamos a despedir, Francisco. Sí, vamos a ver un conjunto de técnicas un poco para trabajar la tartamudez y vemos un poco el esfuerzo personal por el que tiene que pasar una persona para poder luchar contra este trastorno, ¿no?
Bueno, pues Francisco, si te quedas con nosotros, vemos juntos este último extracto y bueno, a ti te agradecemos mucho que hayas estado aquí, sabemos que son fechas un poquito más complicadas y bueno, te deseamos un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Igualmente, Ángela. Muchas gracias.